Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. La vicepresidenta Delcy Rodríguez y el canciller venezolano Félix Plasencia se reunieron el jueves en Turquía con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y de acuerdo a un comunicado de la Cancillería rusa, los funcionarios conversaron sobre lo que califican como desarrollo dinámico de las relaciones bilaterales en línea con la asociación estratégica y reafirmaron la identidad de ambos países sobre los problemas mundiales más apremiantes. Además, condenaron lo que consideran ilegales medidas coercitivas unilaterales que sostienen son usadas como instrumento de injerencia en asuntos soberanos. Para dirigentes políticos de la oposición como Andrea Tavares, el encuentro con Lavrov reitera el respaldo de Venezuela a Rusia y estiman que la Casa Blanca debe observar esas señales. El presidente Biden no pierda eso de vista para los efectos de cualquier posibilidad que intente con respecto a Venezuela. Los intereses de Rusia en el territorio venezolano son bastante altos. El encuentro ocurre luego de que el fin de semana una delegación del gobierno del presidente Joe Biden se reunió en Caracas con el presidente Nicolás Maduro para abordar aspectos relacionados con la seguridad energética, entre otros asuntos, y la liberación de 2 de los ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela. Durante los últimos 17 años, Caracas y Moscú han firmado decenas de acuerdos de cooperación bilateral en áreas de energía, finanzas y salud, pero especialmente de compra de armamento, y durante su más reciente visita a Venezuela, el mes pasado, el viceprimer ministro ruso Yuri Borisov y el ministro de Petróleo Tarek El Aissami revisaron más de 20 acuerdos de cooperación estratégica. Especialistas coinciden en resaltar la opacidad que ha marcado muchos de esos acuerdos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. El gobierno de los Estados Unidos sancionó a 9 funcionarios cercanos al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, entre ellos a la jueza Karen Vanessa Chavarría Morales, que forma parte del grupo de jueces que están validando y ejecutando los juicios políticos en contra de los opositores nicaragüenses detenidos en el marco del proceso electoral en Nicaragua. Analistas políticos y defensores de derechos humanos consideran que las sanciones en contra de Chavarría son un claro mensaje de condena del gobierno estadounidense a los procesos contra los opositores que se consideran ilegales, arbitrarios e inconstitucionales. Aide Castillo, defensora de derechos humanos, comentó a La Voz de América. Pero nosotros venimos observando una serie de comportamientos que son totalmente arbitrarios, son antiéticos y a eso es lo que se le llama corrupción. La abogada Karen Chavarría Morales es jueza noveno de Distrito Penal de Audiencia de Managua y sobresalió el 2 de junio de 2021 al girar orden de allanamiento y detención en contra de Cristiana María Chamorro Barrios, exdirectora de la desaparecida Fundación Violeta Barrios de Chamorro y exaspirante presidencial de Nicaragua. El gobierno estadounidense señala a Chavarría de abusos de autoridad y subvertir procesos legales para actuar en contra de opositores políticos al régimen e inhabilitar candidatos opositores. La exfiscal y abogada nicaragüense Eileen Cruz Rojas opinó sobre el tema. Y que ella es parte de ese grupo de jueces que ha estado validando todas estas ilegalidades y arbitrariedades que han estado ocurriendo. Lamentablemente son parte de ese grupo de jueces. En diciembre de 2020, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de Compromiso Reforzado entre los Estados Unidos y el Triángulo Norte, popularmente conocida como Lista Engel, porque surgió en 2019 a iniciativa del ex legislador demócrata de Nueva York, Eliot Engel. Inicialmente, la legislación solo afectaba a funcionarios de Honduras, Guatemala y El Salvador, pero la Ley de Reforzamiento de Adherencia de Nicaragua a las condiciones para la reforma electoral, conocida como Ley Renacer, estableció la inclusión de Nicaragua. Taliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. Los floricultores ecuatorianos sufren desde 2019 los impactos negativos en su mercado de exportación, debido, primero, a una pérdida de $44 millones en 2020 por la pandemia y luego en 2021 empezó una leve recuperación. Con la llegada de San Valentín en febrero de 2022 y a pesar de los problemas logísticos, lograron comercializar $19 millones, lo que les dio esperanzas de recuperación. Felipe Rivadeneira es presidente de FedExport, la Federación Ecuatoriana de Exportadores, y dice:
que pudimos haber tenido una potencialidad inclusive mayor. Ecuador exporta rosas a Rusia, Bielorrusia y Ucrania en un monto de $120 millones al año, y solo por el Día de la Mujer se vendieron $20 millones. Los floricultores esperaban entregar más de 20,000 toneladas por esa fecha, pero se quedaron con un 10% del producto en sus tierras, significando una gran pérdida. Alejandro Martínez, presidente de Expo Flores, comenta. Esa flor va a tener que, de una u otra manera, volver al compostaje. Es un compost carísimo, obviamente, pero es la mejor solución, digamos, en una situación como esta. Los productores de las florícolas están muy preocupados, ya que con las sanciones impuestas a Rusia y la falta de pagos de Ucrania, el dinero no llegará a tiempo para cubrir las obligaciones que tienen pendientes. Álvaro Espinosa, gerente de la florícola Ganasa, señala. No vamos a poder cobrar los costos, no vamos a poder cubrir. Los exportadores mencionan que querían pedir ayuda al gobierno y el presidente Guillermo Lasso respondió de esta manera. No me vengan a llorar los ricos que se les ha bajado sus utilidades por la guerra de Rusia con Ucrania. Ese es problema de ellos. Y si la guerra los golpea, pues bueno, que vean la manera de cómo asimilan el golpe. Esta declaración ha generado más preocupación en los empresarios y buscan una estrategia porque su sector puede resultar muy afectado. Giselle Jacome, Voz de América, Quito. El Departamento de Trabajo de los Estados Unidos aseguró en su más reciente informe que la inflación al consumidor en el país aumentó un 7,9% en un periodo comprendido entre febrero de 2021 y el mismo mes en 2022, destacando que esa cifra representa el aumento más significativo en los últimos 40 años. El reporte remarca que la cifra no tiene en cuenta los aumentos en el petróleo y la gasolina originados luego de la invasión de Rusia a Ucrania, ya que desde que esto ocurrió a finales de febrero, el precio promedio de la gasolina en el país ha aumentado más de 60 centavos por galón y su costo ya supera los $4, un valor que se considera histórico. Hace pocos días, cuando el presidente Joe Biden anunció la prohibición de la importación de energía rusa, incluyendo crudo, gas y carbón, anunció que pese a los esfuerzos de su gobierno por mantener los precios actuales de los combustibles, esta medida podría afectar el bolsillo de los consumidores. Este es un paso que estamos tomando para infligir más dolor a Putin, pero también habrá costos aquí en los Estados Unidos. Dije que sería sincero con el pueblo estadounidense desde el principio, y cuando hablé por primera vez de esto, dije que defender la libertad nos va a costar a nosotros también en los Estados Unidos. Antes de que estallara el conflicto en Ucrania, la inflación en la economía estadounidense ya era un gran problema para el gobierno del presidente Biden, y algunos especialistas consideran que factores como el excesivo gasto de los consumidores, los aumentos salariales y los problemas en las cadenas de suministro llevaron a la economía del país a vivir uno de sus momentos más difíciles en las últimas 4 décadas. El informe del Departamento de Trabajo destaca que los consumidores estadounidenses actualmente deben pagar los precios más altos por los alimentos en los últimos 30 años y el costo de la vivienda, que representa la tercera parte del índice de los precios al consumidor del gobierno, mantiene su fuerte tendencia al alza, algo que viene ocurriendo hace varios meses. Algunos especialistas creen que este difícil panorama económico podría afectar en los intereses del presidente Biden y los demócratas en las elecciones de medio término previstas para noviembre, al ser la inflación y la economía como sus principales preocupaciones, debido a que el aumento salarial fijado para este año no alcanza a cubrir sus necesidades básicas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. El FBI dice que ha duplicado el número de investigaciones sobre terrorismo interno durante los últimos 18 meses, y por su parte expertos en contraterrorismo implementan técnicas empleadas anteriormente en otras naciones para combatir un creciente problema dentro de los Estados Unidos. En Abiyan, Yemen, se les enseña a los jóvenes a construir muros, lo que ha desarrollado su sentido de identidad y comunidad como parte de un programa del Centro Internacional para la Religión y la Diplomacia, la ICRD. 2/3 de los jóvenes encuestados en Abiyan dijeron al organismo que el programa los hace menos propensos a unirse a un grupo armado. Una característica clave del enfoque del centro es asociarse con líderes religiosos para erradicar la ideología extremista violenta antes de que comiencen, según explica Lujan Kiki, oficial de programas del ICRD. Los líderes religiosos sí tienen la capacidad, la conciencia y las conexiones profundas con su electorado. Pueden detectar una señal de alerta temprana de radicalización. Ahora el Centro Internacional para la Religión y la Diplomacia está llevando a la misma estrategia a los lugares de culto en 8 ciudades de Estados Unidos, y su presidente James Patton explica las razones.
Es muy importante identificar a los mensajeros clave que tienen autoridad y legitimidad, pero que luego pueden hacer retroceder usando la tradición doctrinal de la fe para trabajar contra el uso de la violencia para resolver las diferencias. Patton dice que este enfoque es particularmente crítico ya que algunos activistas de derecha usan su fe cristiana para justificar la violencia, como lo hicieron durante los disturbios del Capitolio en enero del año pasado. Los expertos dicen que el fenómeno se conoce como nacionalismo cristiano y puede mezclarse con creencias supremacistas blancas como las de los Proud Boys. El objetivo de estos grupos es mantener a los Estados Unidos como una nación blanca y cristiana, lo que lleva a expertos como Patton a decir que es hora de que los métodos de desradicalización que han funcionado en otros lugares se pueden implementar dentro de los Estados Unidos. John F. Burnett, Voz de América, Washington. La visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, continúa hoy en Rumania, donde en horas más tiene previsto reunirse con el presidente Klaus Iohannis y miembros de su gobierno para, al igual que hizo en Polonia, coordinar el apoyo de Estados Unidos para la atención de refugiados. Harris concluyó su visita a Polonia reuniéndose con tropas estadounidenses y polacas y agradeciendo a los ciudadanos y al gobierno de Polonia por el apoyo que brindan a miles de personas que huyen de Ucrania y que en su mayoría llegan a esta nación. Y dirigiéndose al presidente Andrzej Duda, destacó: el mundo ha estado observando a Polonia, señor presidente, su liderazgo y el liderazgo del pueblo de su país. Y hemos sido testigos de extraordinarios actos de generosidad y bondad. Hemos visto a través de imágenes en la televisión de gente común haciendo cosas extraordinarias en apoyo de la dignidad y el bienestar de perfectos extraños, dijo Harris. Y precisamente en este tema, el portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones, Paul Dillon, informó hoy que 2,5 millones de personas han huido de Ucrania desde que Rusia invadió el país hace más de 2 semanas. A través de un mensaje de texto, Dillon informó que se trata de cifras tomadas de los gobiernos nacionales, actualizadas hasta hoy por la mañana. El funcionario añadió que más de 1,5 millones de refugiados han ido a la vecina Polonia y que unos 116,000 de ellos son nacionales de terceros países no ucranianos. El alto comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi, ratificó la cifra total y dijo que su agencia estima que alrededor de 2 millones de personas también están desplazadas dentro de Ucrania. En tanto, autoridades ucranianas anunciaron que con el apoyo de la Cruz Roja ejecutarán hoy planes para habilitar varias rutas de evacuación y entregar ayuda humanitaria, y su principal prioridad sigue siendo liberar a la gente de la ciudad sitiada de Mariupol y llevar ayuda a su población hambrienta, sedienta, congelada y aterrorizada. La viceprimera ministra de Ucrania, Irina Vereshchuk, dijo en un mensaje de video que las autoridades ucranianas están intentando hoy nuevamente enviar ayuda a Mariupol y llevar a los evacuados a la ciudad de Zaporizhia. Los repetidos intentos anteriores han fracasado, ya que los convoys de ayuda y rescate fueron blanco de bombardeos rusos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Tercera semana de una agresiva ofensiva militar rusa en Ucrania y el Kremlin continúa atacando nuevas ciudades, esta vez al oeste del país, donde hasta ahora no se habían registrado bombardeos. La ciudad de Lutsk, a apenas 90 kilómetros de la frontera con Polonia, y otra importante urbe occidental, Ivano-Frankivsk, a unos 150 kilómetros de Rumanía, fueron atacadas. El objetivo de las Fuerzas Armadas rusas, destruir 2 bases aéreas que luego de la intervención quedaron fuera de servicio, según funcionarios del Kremlin. En tanto, desde el Ministerio de Defensa británico alertaron que la administración Putin podría estar planeando una embestida contra la capital ucraniana en cuestión de días, luego de que el convoy militar de ataque de Rusia en el norte de Kiev se estancara en la carretera y lograra un limitado avance debido a problemas logísticos y a una fuerte defensa ucraniana, fracasando así en lo que los líderes de Occidente aseguran era un plan inicial para un asalto relámpago en la capital.
Paralelamente, se espera que hoy cese el fuego en la ciudad sitiada de Mariupol, una importante urbe portuaria al sureste del país, donde cientos de miles de civiles quedaron atrapados desde hace más de una semana, mientras las bombas rusas continúan cayendo desde el cielo. Según los planes anunciados por el Kremlin, hoy habrá un cese de la violencia, permitiendo la evacuación segura de los residentes por los corredores humanitarios establecidos, luego de numerosos intentos fallidos, tal y como denunció el líder ucraniano Volodymyr Zelensky. Pero los invasores comenzaron un ataque en el área donde se suponía que estaba este corredor de vida para la gente de Mariupol. Lo hicieron conscientemente, sabían lo que estaban interrumpiendo, tienen una orden clara de tomar como rehén a Mariupol, de torturarla, de bombardearla constantemente. Esto es terror absoluto, terror descarado de terroristas experimentados. El mundo necesita saberlo, tiene que admitirlo, estamos ante un estado terrorista. Por su parte, desde la administración Biden advirtieron sobre lo que algunos expertos califican como crímenes de guerra por parte del ejército ruso en Ucrania, en una agresiva ofensiva donde la estrategia ahora sería arrasar los centros de población en Ucrania. En tanto, desde Rusia niegan haber atacado civiles en lo que denominan como una operación especial para desarmar Ucrania. En el marco de este imparable conflicto bélico, donde todos los esfuerzos diplomáticos han resultado en fracaso, las naciones de Occidente estudian nuevas vías para sancionar a Rusia. De este modo, se anticipa que Estados Unidos, junto a los países miembros del G7 y la Unión Europea, se movilizarán hoy para revocar el estatus comercial de nación más favorecida de Rusia. Esta decisión es un pretexto para que las naciones de Occidente y sus aliados puedan imponer aranceles a las importaciones rusas, lo que aumentaría todavía más el aislamiento económico de Rusia. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Son las 9 de la mañana y ya hay centenares de voluntarios que prestan apoyo a los refugiados que vienen de Ucrania. Les reciben con una sonrisa y les ofrecen bebidas, alimentos y ropa de abrigo para superar las bajas temperaturas. Nos encontramos en Médica, un pueblo polaco que limita con Ucrania y que se ha convertido en el paso fronterizo más concurrido por refugiados que llegan de ese país. A diario, centenares de personas cruzan la valla de color verde que separa a las dos naciones. La mayoría son mujeres y niños. Llegan agotados tras horas de viaje y cargados con maletas llenas de los recuerdos que dejaron atrás. Para hacer este recibimiento un poco más agradable, voluntarios como José Luis han puesto una pausa en su rutina y se han trasladado hasta este punto. Originario de Mataró, una ciudad de España, este catalán recorrió más de 2.500 kilómetros en coche para apoyar a los refugiados. Explica que estuvo en estado crítico a causa del COVID hace unas semanas, lo que le hizo replantearse la vida y volcarse en los demás. Solo nos queda eso, solo ayudar y esperar pues que se acabe esto. Lo que más me impacta es la ayuda, la solidaridad de la gente. José Luis no está realizando el voluntariado solo. Su amigo Santiago, de Madrid, también le acompaña. Su historia es diferente. Él es deportista profesional. Antes que estallara la guerra, se encontraba realizando una caminata desde la capital española hacia Qatar, con el objetivo de ir a ver el Mundial de Fútbol. El 24 de febrero, cuando estaba de paso por Marsella, en Francia, Rusia empezó a invadir Ucrania. Entonces Santiago dejó el proyecto y se trasladó hasta Médica. Para entregar medicamentos, ropa y nuestro tiempo, para llevar a las familias a puntos logísticos y echar una mano en la medida de lo posible. El día de mañana mi país puede estar en la misma situación y me gustaría que hubiera al otro lado de la frontera una persona con un bocadillo y una manta para atender a mi gente, a mi familia. Historias como las de José Luis y Santiago aportan un halo de luz en una incierta y oscura realidad. Julia Riera, Voz de América, Médica, Polonia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciará hoy viernes que junto a la Unión Europea y el Grupo de los 7, Estados Unidos revocará el estatus comercial de nación más favorecida a Rusia por la invasión a Ucrania. Así lo dijo a AP una fuente familiarizada con el anuncio. La persona dijo que sin la condición de nación más favorecida, Estados Unidos y sus aliados podrán imponer aranceles a las importaciones rusas, lo que aumentará el aislamiento de la economía rusa. La decisión de Biden coincide con presiones bipartidistas en Washington para revocar lo que formalmente se conoce como relaciones comerciales normales permanentes con Rusia.
Por otra parte, los senadores republicanos de Estados Unidos están implorando al gobierno de Biden que permita la transferencia de los aviones de combate MiG-29 de Polonia a los ucranianos para luchar contra la invasión rusa. Una señal de que el rechazo de la oferta por parte del Departamento de Defensa pueda estar encontrando una fuerte resistencia en el Capitolio. 40 senadores republicanos firmaron una carta de los senadores Johnny Ernst de Iowa y Mitt Romney de Utah, instando al presidente Joe Biden a responder la petición del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien les dijo a los legisladores durante el fin de semana que si Estados Unidos no podía ayudar con una zona de exclusión aérea sobre sus cielos, al menos podría enviar más aviones para que su gente se defienda del ataque de Rusia. Entre tanto, los gobiernos de Moscú y Washington intercambiaron acusaciones el jueves sobre el posible uso de armas químicas de Estados Unidos en Ucrania, lo que fue rechazado de manera rotunda por la administración Biden, que a su vez acusó al Kremlin de recurrir a la desinformación en la invasión a su país vecino. El mismo jueves, Moscú pidió para hoy viernes una reunión con el Consejo de Seguridad de la ONU para discutir las actividades biológicas militares de Estados Unidos en el territorio de Ucrania. Así lo informó el representante ruso ante la organización en las redes sociales. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del efecto que tendrá una posible importación de petróleo venezolano para el mercado estadounidense para finalmente reemplazar el petróleo ruso. Nuestro colega Jorge Agobián entrevistó a Francisco Monaldi, venezolano experto en temas energéticos, que estima que la producción venezolana del crudo no será suficiente. Depende un poco de en qué plazo esté buscando algo, ¿no? Porque en el corto plazo Venezuela no puede aumentar sino unos 200.000 barriles diarios de producción, que comparado con los 7 millones de barriles que exporta Rusia y los 11 millones en total que produce Rusia, es una cantidad muy pequeña. Sin embargo, si tú ves las refinerías de la costa del Golfo de México en los Estados Unidos, esas refinerías antes consumían petróleo venezolano, y el petróleo ruso pasó a sustituir al petróleo venezolano que se consumía antes del 2019. Entonces, si sale el petróleo ruso del mercado, que son un poco más de 500.000 de barriles diarios, habría un faltante de crudo pesado y sería conveniente para Estados Unidos que parte del crudo venezolano pudiera sustituir a ese crudo pesado. Hoy en día el crudo ese venezolano va a la China, ¿no? Entonces, por eso se especula que pudiera haber algún interés en hacer algún tipo de excepción para las sanciones o algún tipo de licencia especial. Ahora, si eso fuera así, si eso se llegara a hacer, ¿en qué manera beneficiaría a Estados Unidos? Bueno, como te digo, en el corto plazo yo no creo, por ejemplo, que esto mejoraría demasiado, si acaso mínimamente, el precio que los norteamericanos pagan por la gasolina, ¿no? Que es el objetivo principal de la administración Biden, evitar que esto tenga un efecto negativo sobre los consumidores. En el más mediano y largo plazo podría ayudar si pensamos que esta crisis va a durar, es decir, que la disrupción de las exportaciones rusas no es una cosa temporal, sino es una cosa que se puede mantener en el tiempo. Entonces, allí a largo plazo Venezuela sí podría contribuir un poco más. Es importante acotar que ha estado sobre la mesa desde hace tiempo, lo ha dicho las autoridades del gobierno de los Estados Unidos, discutir la posibilidad de establecer algún mecanismo de petróleo por ayuda humanitaria a Venezuela, o de que si en las negociaciones de México entre el gobierno de Maduro y la oposición hubiera algún adelanto en términos de democratización de Venezuela, que eso se podría reflejar en alguna flexibilización de sanciones. En este caso estaríamos hablando de algo que podría ser diferente, que podría ser temporal y que, aunque, como te digo, en el corto plazo no tendría mayor impacto en el mercado mundial, podría ayudar a solventar una situación puntual en las refinerías del Golfo. ¿Y está la industria petrolera venezolana apta en este momento para lograr esos objetivos si se llegase a acordar algo parecido a eso? Mira, por eso te digo, en el corto plazo no pueden aumentar mucho la producción. La industria petrolera venezolana está en muy mala situación. Logró aumentar la producción el año pasado básicamente porque reabrieron los pozos que habían cerrado porque no estaban pudiendo vender por los bajos precios y por la dificultad en exportar por las sanciones.
Pero la industria petrolera venezolana necesita una inversión gigantesca. Para darte una idea, en los últimos 18 meses no ha habido un taladro perforando nuevos pozos en Venezuela. Eso es una situación inédita para ningún país productor importante en el mundo. Entonces, eso requeriría una gigantesca inversión. Solo para darte una idea, Venezuela tendría que invertir más de $12 mil millones por año por 5 años para recuperar la producción que tenía hace una década. Profesor, y lo otro es que, por ejemplo, los republicanos han pedido a Estados Unidos que sí, que no dependa tanto del petróleo ruso, pero al mismo tiempo dicen que se reactive la producción, que Estados Unidos produzca ese crudo. ¿Qué tan factible es? Sí, ahora estamos viendo posiciones un poco novedosas de algunos actores, del lado republicano, algunos incluso diciendo que sería bueno digamos, negociar con Venezuela, otros como el senador Rubio diciendo que no. O sea que hay una cierta disonancia entre diversas posiciones, pero ciertamente uno de los actores fundamentales para que la disrupción en la producción rusa no tenga efectos muy negativos es la propia industria de los Estados Unidos, que yo estimo que podría aumentar más o menos 1 millón de barriles diarios de producción a lo largo del año, pero eso requiere tiempo y requiere, básicamente, eso es en el oeste de Texas, en los yacimientos de shale, ¿no? Eso requiere también una inversión importante. Era el experto venezolano en temas energéticos Francisco Monaldi explicando las opciones que tiene Estados Unidos para suplir la importación de petróleo de Rusia. Esto fue Conversando con La Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.